Continuando con el programa, se encuentra con nosotros el doctor Sergio Tobón y el maestro Mario Arredondo Navarrete, Educación, Telebachilleratos Comunitarios. Nuestra conferencia magistral, Desarrollo de competencias y sociedad del conocimiento, una perspectiva socioformativa, estará a cargo del doctor Sergio Tobón, doctor por la Universidad Complutense de Madrid en Modelos Educativos y Sociedad del Conocimiento, con calificación cum laude por unanimidad. Tiene un posgrado en competencias de los docentes en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI. Ha sido asesor y conferencista en más de 22 países de Iberoamérica en Sociedad del Conocimiento, currículo por proyectos, evaluación de competencias y ciclos propedéuticos. También ha asesorado varias reformas educativas en Latinoamérica en instituciones públicas y privadas. Es autor y coautor de 23 libros sobre educación, calidad de vida, competencias y calidad de la docencia publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú y España. Igualmente es autor de diferentes artículos en revistas indexadas y evaluador de varias revistas científicas. Algunos de sus libros recientes son Proyectos formativos, teoría y práctica, Currículo y ciclos propedéuticos desde la socioformación hacia un sistema educativo flexible y sistémico, aplicación de las competencias en la docencia, la sociedad y las organizaciones, experiencias y reflexiones en Latinoamérica. Es uno de los líderes de la socioformación, un enfoque educativo latinoamericano centrado en formar personas emprendedoras con un sólido proyecto ético de vida y trabajo colaborativo. Es creador o adaptador de varias metodologías para desarrollar y evaluar competencias como lo son proyectos socioformativos, la cartografía conceptual, la V socioformativa, los mapas de aprendizaje por niveles de desempeño, las mallas curriculares por ciclos propedéuticos, la estrategia SOCME y la metodología metacognitiva MATFA, entre otras. Es fundador y director del Centro Educativo CIFE, con sedes en Estados Unidos y México. Trabaja en la línea de investigación, socioformación y gestión del talento humano para la sociedad del conocimiento. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Gracias. Hola. En el 2013, un grupo de 3 maestros de la asignatura de taller de lengua y redacción 1 de una preparatoria del estado de Jalisco comentaba que la mayoría de sus estudiantes se encontraba con desmotivación, que no tenía sentido de pertenencia, que muchas veces llegaban al aula con hambre y que estaban a punto de salir de la institución educativa. Esto que comentaba este grupo de maestros es muy común hoy día en la educación. Todos los que estamos aquí presentes vivimos eso a diario. Estudiantes con desmotivación, con falta de sentido de pertenencia, con falta de compromiso, etc. Estos problemas son multifactoriales, es decir, tienen múltiples causas. Eso lo sabemos los docentes y los directivos. Intervienen causas de tipo político, económico, comunitario, social, del currículo, de la política de evaluación, y también intervienen las prácticas docentes, como el apoyo que le dan las familias, los medios de comunicación, los líderes educativos. Sin embargo, nosotros como docentes y directivos podemos colocar nuestro granito de arena para transformar estas circunstancias. Y para eso necesitamos estrategias sencillas y útiles que se basen en nuestra experiencia.
Actualmente estamos inundados de muchas teorías, metodologías, enfoques, perspectivas, y a veces nos confundimos. Y cuando nos pretenden capacitar, muchas veces nos complicamos más. En esta conferencia, la meta que yo traigo es que podamos compartir algunas experiencias concretas de transformación educativa. Concretamente, nos vamos a referir a los proyectos formativos. Una de las tantas estrategias de la socioformación que pueden emplear los maestros y directivos para disminuir la deserción escolar, para aumentar el sentido de pertenencia, la motivación, el liderazgo, el análisis crítico y el emprendimiento de nuestros estudiantes, sus familias y las comunidades. Esa es la meta entonces que voy a compartir en estos cuantos minutos en compañía de un maestro que nos va a mostrar cómo en su práctica está trabajando los proyectos formativos. El maestro Mario Arredondo, que lo tengo aquí conmigo. Porque esto es mostrando ejemplos de que los maestros y los directivos sí estamos contribuyendo a transformar el sistema, pero que también necesitamos de que los demás actores, los políticos, los líderes sociales, las familias, los empresarios, los medios de comunicación se comprometan. Cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, hay diferentes conceptos. Voy a tratar de ser muy sintético. La sociedad cambió. Ya no es la sociedad feudal ni la sociedad industrial. Es la sociedad de la información. Y en eso estoy de acuerdo con el doctor César Coll, que dice que todavía no podemos hablar de una sociedad del conocimiento, pero es responsabilidad de todos los actores educativos que ya he mencionado, construir las condiciones en las instituciones educativas para que lleguemos a la sociedad del conocimiento. ¿Qué significa llegar a la sociedad del conocimiento? Significa que podamos resolver problemas de manera colaborativa, que no nos quedemos solamente con la información, que podamos satisfacer las necesidades de la comunidad y que para eso formemos líderes con apoyo en las tecnologías de la información y la comunicación, donde estas tecnologías no son el fin en sí mismo, sino que son la base o el medio para poder trabajar unos con otros y resolver los problemas con una visión integral. Eso es la sociedad del conocimiento en el enfoque socioformativo. Ahora bien, ¿desde qué perspectiva vamos a trabajar aquí los proyectos formativos? Ya lo he dicho antes, desde una perspectiva o enfoque que se denomina socioformación. Este enfoque, a diferencia de los enfoques y modelos educativos tradicionales, no se ha construido desde arriba, desde la investigación científica, sino que lo venimos construyendo maestros y directivos desde las bases, sistematizando experiencias en diferentes países de Latinoamérica, porque es un enfoque latinoamericano. Este enfoque plantea que hay que orientar la formación con base en problemas, pero problemas reales, que tengan que ver con las necesidades de cada comunidad y que allí se articulen los intereses de los estudiantes, trabajando de manera colaborativa. Esa es una definición sintética de la socioformación. Y quienes trabajamos desde la socioformación, aunque tenemos diferentes concepciones de tipo teórico, metodológico, al menos nos identificamos con ese concepto. Queremos formar ciudadanos que estén en condiciones de resolver problemas de manera integral, es decir, considerando las diferentes perspectivas, los diferentes factores que intervienen en tales problemas. Y queremos que eso no sea de manera individual, sino con colaboración. Y ya que estamos con el desarrollo tecnológico, entonces nos aprovechamos de la tecnología para resolver los problemas, buscando mejor calidad de vida, fortaleciendo la convivencia, creando comunidades que viven la paz
y también que le apuestan al desarrollo socioeconómico. Ahora bien, en la socioformación se han venido adaptando diversas estrategias desde la práctica, resolviendo dificultades día a día, como la violencia, como el hambre, como la deserción, la desmotivación, la falta de participación de las familias en la educación de los hijos, la falta de recursos para el proceso educativo y así sucesivamente. Y una de estas estrategias son los proyectos formativos. Sí, Juani, ya voy a explicar un poco qué son los proyectos formativos, que no se me vaya a olvidar. Bueno, los proyectos formativos tienen diversas definiciones. Particularmente en la socioformación nos parece muy relevante este inicio. Los proyectos formativos buscan conectar lo que hacemos en la educación, por ejemplo, los planes de estudio, los programas, las políticas de evaluación, la formación de docentes, la formación de directivos, la formación de familias, con las necesidades y retos de la comunidad, considerando las familias, los grupos organizados y también los intereses de los propios estudiantes según el ciclo evolutivo o el ciclo vital en el cual se encuentran. Entonces, quienes trabajamos desde la socioformación le damos mucha importancia a estos diferentes elementos. ¿En qué contexto estamos formando? ¿En qué comunidad? ¿Con qué actores? ¿Con qué actores políticos? ¿Con qué familias? ¿Con qué empresarios? ¿Con qué medios de comunicación? Pero a la vez consideramos al estudiante. ¿En qué ciclo vital se encuentra? ¿Cuáles son las necesidades de formación de ese ciclo? ¿Por qué retos está atravesando? ¿Cómo se divierte? ¿De qué habla ese estudiante con los compañeros cuando se termina una clase o cuando inicia? ¿Cómo son sus procesos afectivos? ¿Cómo es la interacción por las redes sociales? Y todos esos elementos, así como también la dinámica familiar, la vamos articulando en los proyectos. Esto hace que los proyectos comiencen a motivar a los estudiantes, a generar una nueva actitud frente a lo que es el estudio. Comienza a cambiar el semblante. Y esto que estoy diciendo, aquí muchos de ustedes lo experimentan a diario que trabajan con esta metodología. He visitado varios colegios, varias preparatorias, instituciones educativas y universidades aquí en México que están trabajando por proyectos. Y eso es lo que vivimos. Y eso es también lo que nos va a compartir el profesor Mario. Ese cambio de actitud, ese cambio de intereses, de relación con el estudio, porque las estrategias tienen que tener impacto. Concretamente, un proyecto es un conjunto articulado de actividades para resolver un problema del contexto, con colaboración, con metacognición, gestión del conocimiento y buscando un servicio. Así definimos los proyectos en la socioformación, teniendo en cuenta las contribuciones del constructivismo, del socioconstructivismo, del aprendizaje significativo, de la enseñanza para la comprensión y también de unos enfoques que son hermanos a la socioformación, con los cuales tenemos puntos en común, como es el conectivismo, el aprendizaje invisible, la ecología del aprendizaje, etcétera. Bueno, aquí Juani nos pregunta, ¿cuáles son los ejes claves del trabajo por proyectos? Hoy día procuramos no hablar como tal de pasos para hacer un proyecto, ni de formatos, ni de metodologías rígidas. La práctica en esta metodología nos ha enseñado que hay que ser muy flexibles y que ante todo podemos hablar de unos ejes que pueden ir en diferente orden, que a veces los podemos sintetizar,
pero que otras veces los podemos plantear de manera más detallada según las necesidades. Entonces, particularmente, nos vamos a estar refiriendo a 5 ejes, tanto del profesor Mario como mi persona, en las experiencias que les vamos a compartir. Estos ejes son los siguientes. Primer eje, que haya acuerdo y planeación del proyecto con los estudiantes, con las familias, con la comunidad, de acuerdo con el grado de articulación al contexto. Segundo eje, trabajo colaborativo. A veces el trabajo colaborativo puede estar al inicio, otras veces en la mitad, otras veces al final, puede estar en todo el proceso. En esta parte del trabajo colaborativo es cuando determinamos cómo vamos a conformar equipos, o si el proyecto va a ser por binas, o si el proyecto va a ser de manera individual y cada cierto tiempo se van a compartir los avances, etc. El tercer eje es la gestión y construcción del conocimiento. Yo a lo largo de Latinoamérica me encuentro con muchos maestros, directivos y hasta investigadores en educación que me dicen: Sergio, esta metodología de proyecto no sirve, porque vamos a pasar de mucha teoría a mucha práctica y nos vamos a olvidar de la teoría. Eso es un error, eso es un mito. Cuando trabajamos bien los proyectos, se trabaja la gestión del conocimiento, es decir, buscamos que los estudiantes se apropien de los conceptos y teorías fundamentales. Y para eso en la socioformación los maestros hemos desarrollado una estrategia que se llama cartografía conceptual, que a través de un conjunto de preguntas que se va haciendo el estudiante, va construyendo una teoría o un concepto clave con los diferentes componentes y así se apropia de ella. En internet pueden buscar sobre cartografía conceptual, que tiene 8 ejes. Aquí más adelante voy a comentar algo por si les interesa. Otro eje, aplicación real. Un proyecto no tiene sentido si se queda en lo teórico, se queda en el aula. Hay que resolver el problema de alguna manera, en algún punto en el contexto donde se presenta. Y por último, en todo proyecto hay que socializar, ya sea en la mitad o al final o de las dos maneras, el producto o los productos que se están logrando. ¿Para qué? Para generar motivación, para generar compromiso, para continuar el proceso de mejoramiento, para motivar a otros estudiantes, a otros docentes, a los mismos padres de familia o incluso a la misma comunidad y a los líderes sociales, de que es posible el cambio. Entonces, estos ejes pueden ir en diferente orden, a veces los podemos desagregar más. Yo, por ejemplo, en varios libros, a veces los desagrego, otras veces los sintetizo, tratando de documentar experiencias de maestros y maestras con las cuales trabajamos día a día visitando las instituciones educativas a lo largo de Latinoamérica. Bien, entonces voy a compartirles de manera muy sintética un ejemplo de esta metodología, una experiencia exitosa, siguiendo esta metodología, y luego vamos a tener otro ejemplo con el profesor Mario Arredondo. Comencemos entonces con el primer eje, la planeación. Los 3 maestros que en el 2013 planteaban en la asignatura de taller de lengua y redacción 1, espero no haberme equivocado, que muchos de sus estudiantes tenían desmotivación, falta de pertenencia por la institución educativa y que estaban en riesgo de desertar, dieron un paso a ensayar otras estrategias y comenzaron a poner en práctica los proyectos formativos. Y empezaron por esta asignatura. Entonces les voy a compartir el proyecto que este grupo de 3 maestros inició en su preparatoria, en el semestre 1 de educación media superior. El proyecto se denomina Producimos hortalizas para una dieta saludable. Taller de lectura y redacción, ok, muy bien. Sí lo traía por si se me olvidaba.
y es uno de los que más utilizo y que más trabajo. Taller de lectura y redacción junto con matemáticas, física y biología. Muy bien, entonces, comenzaron por taller de lectura y redacción porque eran profesores de esta asignatura. En este primer eje, planificaron un proyecto con los mismos estudiantes y para eso hicieron un diagnóstico. Les preguntaron que cuáles eran las principales necesidades que tenían. Y apenas ellos estaban haciendo la pregunta, la mayoría estaba diciendo: profesor, aquí lo que tenemos es hambre. ¿Usted qué es lo que pretende diagnosticar si aquí la cuestión es de hambre? La mayoría de chicos iba a estudiar con hambre, de una comunidad semiurbana, por la pobreza, por la falta de recursos y toda una serie de factores. Entonces, los 3 maestros de taller de lectura y redacción 1, al ver que la mayoría de estudiantes tenía desmotivación, falta de pertenencia y fuera de eso hambre, pues acordaron con los mismos estudiantes trabajar un proyecto para producir hortalizas en sus hogares con las mismas familias. Porque había toda una serie de recursos que no se estaba utilizando. Por ejemplo, en muchas familias habían parcelas o pequeños terrenos donde cultivar, pero no se estaba cultivando. Muchas familias contaban con experiencia en cultivo, pero no lo hacían. Y así sucesivamente. A pesar de la pobreza, no se había gestionado con ninguna autoridad el poder tener una capacitación técnica sobre esto. Y así sucesivamente. Entonces, estamos en el primer eje, la planeación. Aquí se le dio un título al proyecto, se estableció que iba a ser desde la asignatura, asimismo se formularon las metas del proyecto, como mejorar la alimentación en la familia, pero además se incorporaron los desempeños de esta asignatura. Eso es muy importante hoy día. Y es una de las principales dificultades que todavía vemos, que se trabaja mucho con proyectos, pero luego nos olvidamos del currículo de base. Entonces, algo que hay que destacar aquí es que se están teniendo en cuenta los desempeños propios del plan de estudios y que marca el programa oficial. Entonces, con este proyecto que dura un semestre se busca que los estudiantes aprendan a leer de manera comprensiva, que redacten textos expositivos argumentativos en español, en esta asignatura. Y luego se hizo una vinculación con inglés para que parte de estos textos se haga en inglés y una vinculación con informática 1 para que todo lo que se haga en informática tenga que ver con este proyecto. Por ejemplo, la redacción de cartas a las autoridades, la redacción de informes y así sucesivamente. Eso significa entonces que no solamente se están considerando los desempeños propios de la asignatura, sino unos desempeños de inglés como materia adicional al español y de informática. También se estableció un problema. Nosotros hablamos de que los problemas tienen 2 elementos claves, una necesidad y un reto. El problema fue el siguiente: faltan alimentos nutritivos en la dieta por cuestiones económicas y culturales. Es el vacío. Y luego el reto, lo que se va a hacer, producir hortalizas con apoyo de la familia y luego incluir esas hortalizas en la dieta saludable. En otras palabras, en el plato del bien comer. Esto nos ha ayudado mucho en la socioformación para trabajar los problemas, porque muchas veces comenzamos a trabajar proyectos y nos aparecen los esquemas tradicionales, es decir, los contenidos. Entonces tenemos que trascender los contenidos y para eso necesitamos pequeñas ayudas. Esto lo hemos construido los maestros en la práctica y llegamos a esto por ensayo y error, buscando que un problema tenga estos 2 componentes, una necesidad y un reto, y eso nos ha facilitado enormemente la vida en este campo y a trascender los paradigmas basados en contenidos, sin dejar de lado los contenidos obviamente. Ahora bien, también planificamos el proyecto, pero en la socioformación buscamos
que al inicio la planeación sea muy global y sintética. Entonces utilizamos este pequeño formato, una W. Y entonces en esta W establecemos, bueno, las metas, los desempeños que se van a lograr en la asignatura o en las asignaturas. Puede ser una asignatura o pueden ser todas las asignaturas del semestre. Luego establecemos la vinculación, es decir, la relación con otras asignaturas que aportan al proyecto aunque no tengan una contribución fundamental. Luego está el problema con la necesidad y el reto, después las evidencias, que son los productos tangibles, con los cuales se va a ir haciendo evaluación continua a lo largo del proyecto, porque en un proyecto la evaluación es en todos los momentos, no se habla ni de evaluación final ni de evaluación de aprobación, sino continua, basado en el desempeño, en productos. Luego tenemos instrumentos de evaluación para esas evidencias, como la rúbrica, las listas de cotejo, las escalas de estimación, después las actividades, después el proceso de valoración, buscando que el estudiante esté en un proceso de mejoramiento continuo. Entonces, les voy a mostrar la planeación que hizo este grupo de 3 maestros. Aquí tenemos el título: Producimos hortalizas para una dieta saludable. Asignatura, taller de lectura y redacción 1, tenemos los desempeños de las diferentes asignaturas. Se trabajan también las competencias genéricas del programa de estudios, particularmente la competencia de trabajo en equipo. La vinculación es con inglés 1 de informática 1, aquí tenemos el problema. Luego tenemos las evidencias, 3 evidencias: informe del análisis bibliográfico con la cartografía conceptual de las hortalizas. Entonces aquí se está evidenciando la parte de construcción de conocimiento, pero también cómo los estudiantes elaboran un informe de comprensión de textos, empleando una estrategia para ello, que es la cartografía conceptual, que se basa en mapas conceptuales y en mapas mentales. Luego tenemos una segunda evidencia: informe escrito del proyecto, con la cual vamos a evaluar el segundo desempeño. Y luego un registro en actas y audio del trabajo colaborativo. Cada una de estas evidencias tiene un instrumento de evaluación. Aquí tenemos 2 ejemplos. Primero, una rúbrica analítica del informe escrito, luego una rúbrica sintética para ir valorando el trabajo colaborativo en el proceso. Y después están las actividades de manera secuencial. Comenzamos con la comprensión de las metas del proyecto, después se hace un análisis de saberes previos sobre las hortalizas, sus propiedades, cómo es el cultivo orgánico, las diferentes formas de cultivar las hortalizas. Luego sigue la gestión del conocimiento, donde los estudiantes hacen todo un estudio bibliográfico sobre las hortalizas y para eso aplican los pasos o los ejes de la cartografía conceptual. Luego ellos estudian cómo se hace un informe escrito siguiendo las normas APA. Luego cultivan una hortaliza en el hogar, involucrando a la familia, hasta que la hortaliza se produce. Después incluyen la hortaliza en el plato del bien comer o en su dieta. Luego comparten esta experiencia y al final presentan un informe de ejecución del proyecto. Lo socializan, lo coevalúan y se está en un proceso de mejoramiento continuo en la redacción sobre los puntos, sobre la parte gramatical, etc. A lo largo de todo el proceso hay coevaluación entre pares, hay tutoría entre pares, es decir, los que han tenido mejores logros apoyan a los que les falta algo o tienen algún vacío, tienen alguna dificultad. Se dan varias oportunidades de mejora en estas evidencias, que son las que nos van a permitir determinar el grado de logro de los desempeños, que en educación básica serían los aprendizajes esperados y que en otros sistemas educativos serían los resultados de aprendizaje. Aquí estamos hablando de desempeños porque es en términos de los planes y programas de estudio de la Dirección General de Bachillerato. Bien, ya para ir avanzando, quiero referirme de manera muy sintética a los demás ejes. Está el trabajo colaborativo. Nosotros en el trabajo colaborativo trabajamos los diferentes componentes, buscamos que los estudiantes tengan una meta en común, que tengan un plan de acción, que trabajen con sinergia, es decir, que articulen sus fortalezas para hacer un mejor trabajo, para lograr con mayor impacto la meta. Se aborda la comunicación asertiva, la metacognición, la responsabilidad individual. Entonces, esto también se trabajó en esta experiencia de manera continua a lo largo de todo el proyecto.
Aquí hay que decir que el trabajo colaborativo no solamente fue entre los estudiantes, hubo trabajo colaborativo con todos los docentes, con las familias, con líderes comunitarios y también con políticos, buscando tener impacto en la comunidad. A lo largo del proceso se fue llevando a cabo la evaluación del trabajo colaborativo y para eso utilizamos una rúbrica. Esta rúbrica es común en la socioformación. Si en algún momento a ustedes les interesa utilizar esta rúbrica, pues nos la pueden pedir al Instituto CIFE, nos encuentran en internet y con mucho gusto les podemos enviar el instrumento. Entonces, con base en esta rúbrica se fue evaluando el grado de colaboración entre los estudiantes, las familias, los líderes comunitarios y los políticos, de lo más bajo a lo más avanzado, teniendo descriptores. Bien, en el tercer eje, como ya les había dicho, se gestionó el conocimiento. Aquí los estudiantes se apoyaron en la cartografía conceptual. Entonces, a través de la cartografía conceptual, fueron investigando sobre las hortalizas, sobre sus propiedades, forma de cultivarse, etcétera. Bien. Ya en la parte de la aplicación, los estudiantes hicieron un diagnóstico de las condiciones para sembrar las hortalizas en el hogar. Esto lo abordaron con diversos instrumentos, acordaron con cada familia la siembra de una determinada hortaliza, unos sembraron lechuga, otros repollo y así sucesivamente. Luego se le dio seguimiento a la siembra de la hortaliza hasta producirla y después se buscó que esta hortaliza, de acuerdo con la cantidad, fuese consumida por la familia dentro del marco de la dieta. Entonces, al inicio, los estudiantes organizaron el compost, pues la materia orgánica para la siembra. Aquí hicieron todo un estudio, se apoyaron en personas que tenían conocimientos técnicos, también gestionaron ese apoyo por fuera de la institución educativa. Luego sembraron diversas hortalizas haciendo los dispositivos necesarios. Esto lo hicieron en sus propios hogares, en los espacios que tenían. Fíjense que aquí hay un aprovechamiento del espacio, porque se siembran varias hortalizas por niveles. Esto es en un hogar. También otros recurrieron a los PET, buscando también una forma de disminuir la contaminación por este tipo de botellas. Entonces ya la comunidad comienza a ver que esto es útil y las comienza a guardar. Finalmente la socialización. Aquí en la socialización, pues qué mejor que esto, mostrar cómo se incorporó en el plato del bien comer o en la dieta. Entonces los estudiantes tenían que mostrar que realmente lo que se sembró luego fue consumido. Y tenían que presentar los testimonios grabados en audio y video de los diferentes integrantes de la familia consumiendo lo que habían producido a lo largo del semestre. También en esta parte se comparten las diferentes evidencias del proyecto, el informe de análisis bibliográfico con la cartografía conceptual, siguiendo los 8 componentes que plantea esta estrategia, comenzando por la ejemplificación, la definición, la categorización, las características, la diferenciación, y cada eje tiene unas preguntas. Entonces es una estrategia muy sencilla porque uno le da las preguntas al estudiante para que él se vaya orientando sobre el proceso de construcción y gestión del conocimiento a través de diversas fuentes, incluyendo el libro de texto. Después se presentó un informe escrito del proyecto y las actas de trabajo colaborativo, cómo hicieron un trabajo colaborativo entre los mismos estudiantes, con las familias, con los líderes sociales y con los políticos. Durante todo el proyecto se trabajó la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y la socioevaluación. En la socioevaluación se invitó a los políticos, a líderes sociales, a las familias en general para conocer el proyecto, buscando que también se motivaran para la siembra de hortalizas. Cada evidencia
fue evaluada. Por ejemplo, aquí tenemos una rúbrica para evaluar el informe escrito del proyecto, sí, aplicando las normas APA, sexta edición. Fíjense que ya entonces desde el primer semestre los estudiantes comienzan a hacer informes académicos con las normas APA, que muchas veces es un gran vacío en educación superior, tanto en pregrado como en posgrado. Aquí tenemos otra rúbrica para evaluar el informe. Esto se refiere a la parte de la introducción. No me voy a detener, simplemente mostrar la experiencia de los instrumentos que ellos diseñaron con detalle, porque fueron docentes que se comenzaron a motivar mucho por esta metodología, exploraron, hicieron cursos, buscaron el apoyo de diversos investigadores, etc. Bien, antes lo que hacían los 3 maestros era que cada estudiante estuviese allí en el pupitre, en su banqueta, escribiendo puntuación, escribiendo normas ortográficas. Hoy día los estudiantes están trabajando de manera colaborativa, haciendo proyectos, y a partir del hacer proyectos están logrando desempeños en esta asignatura, pero también en inglés y en informática. La meta es que hacia el futuro se integren otras asignaturas como matemáticas, física, química, etc. Finalmente quiero terminar con esta frase de un líder que sabe qué es transformar la sociedad, de Nelson Mandela, que dice que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Muchas gracias y les dejo en compañía con el maestro Mario Arredondo, que nos va a compartir una experiencia parecida. Perdón, les recomiendo que si quieren ver esta presentación está en nuestra página web www.cife.edu.mx, donde dice Biblioteca Digital. Allí la vamos a tener unos días por si la necesitan revisar. Igualmente tenemos artículos, libros y ponencias gratuitos sobre este tema, por si desean profundizar. Muchas gracias. A continuación, escucharemos la historia de éxito del maestro Mario Arredondo Navarrete, Educación Telebachilleratos Comunitarios. Recibámoslo con un aplauso. Buenas tardes, buenos días. Compartiré con ustedes mi experiencia en el desarrollo de un proyecto formativo al que le pusimos el nombre Manejo Integral de la Basura, desarrollado en un telebachillerato de la Sierra de Sinaloa, en el cual estoy participando. El proyecto lo he dividido en 5 momentos que explicaré de manera breve para que conozcan, dar a conocer el proceso que fuimos siguiendo en el desarrollo de este proyecto formativo como una estrategia que hemos tratado de implementar en nuestra escuela por las condiciones que vivimos en nuestra comunidad y la formación que pretendemos dar a nuestros estudiantes. El primer momento, si podemos irlos viendo, es la planeación del proyecto, donde reunidos los estudiantes en equipos de trabajo se toman acuerdos y se establecen las metas del proyecto. Se busca el desarrollo de las competencias genéricas, en este caso que son la comunicación y la colaboración. Aquí el docente juega un papel bien importante porque es el que tiene el conocimiento de las competencias genéricas que deben desarrollarse en la educación del nivel medio superior. Posteriormente, en un segundo momento, se sigue el trabajo por equipos y se da el apoyo entre los estudiantes para buscar el que vayan aprendiendo unos de otros, y el asesor pues es el orientador y el que
va acompañando el desarrollo de las actividades de dicho proyecto. En un tercer momento, los estudiantes generan alguna serie de interrogantes que van a tomar en cuenta para realizar la investigación sobre el tema al que estamos refiriendo dicho proyecto. Los estudiantes deben sistematizar la información encontrada sobre la situación problemática, en este caso la basura, y sistematizarla y presentarla a través de diferentes métodos. Pueden utilizar mapas conceptuales, cuadros sinópticos, porque deberán de compartirla con el resto de los estudiantes. Deberán llevar a cabo deberán compartir las investigaciones realizadas con el resto del grupo para recibir sugerencias, observaciones que tengan con respecto al proyecto. Esta información, estos conocimientos que los estudiantes han adquirido a lo largo del proyecto, en un cuarto momento deberán de ponerlos en práctica para resolver o aminorar el problema en el que están trabajando, que en este caso es lo que genera la basura en su entorno. Podemos ver que los estudiantes en este problema, en nuestra institución, pues había espacios donde se depositaba la basura y lejos de generar un buen aspecto, un buen uso de la basura, pues lo que había era espacios de depósitos de basura que generaban contaminación, y ellos con sus conocimientos y sus aprendizajes que adquirieron, pues salieron a campo, ahí los podemos ver, a resolver esos problemas que tenían que ver con esos depósitos de basura. Es que esos conocimientos que fueron adquiriendo en esos momentos anteriores, pues tenían que ponerlos en movimiento y sentirse que ellos pueden hacer actividades que los lleven a resolver esta problemática. Finalmente, el quinto momento es la socialización del proyecto. En este momento, los estudiantes socializan su experiencia con el resto de sus compañeros de su nivel, en este caso el medio superior, pero también invitan a los en nivel de secundaria, a los profesores de toda la institución y sobre todo a los padres de familia, para involucrarlos y que se den cuenta de los avances que ellos van teniendo a lo largo del proceso. Una manera de contagiarlos, de ver, de informarlos, que se den cuenta de lo que están haciendo y de lo que son capaces como estudiantes a la hora de socializar, de exponer, de compartir lo que ellos han ido desarrollando a lo largo de todo el proyecto. Y finalmente, los estudiantes deberán de elaborar un informe por escrito sobre los resultados de aprendizaje que va a quedar en el portafolio de evidencias que los maestros tomaremos en cuenta para su evaluación a lo largo del proceso. Y este trabajo, como podemos ver, es una reunión a campo abierto de los que tienen con padres de familia, donde están exponiendo, están explicando, están compartiendo cómo se sienten, qué lograron, y a la vez generando nuevos compromisos o nuevos retos, nuevos proyectos, y buscando que los padres de familia sean un apoyo para el desarrollo de los futuros proyectos que tienen que ver a lo mejor en avanzar, en profundizar en este tema, o simplemente elegir otro que hayan encontrado en sus investigaciones a lo largo del desarrollo del proyecto. Y finalmente está una fotografía que ellos pusieron y se les preguntó por qué. Y dicen, esto es el ambiente que deberíamos de propiciar, tener en nuestras comunidades y contribuir en el desarrollo de los proyectos. Gracias. Bien, esto es una experiencia de proyectos formativos de un maestro, en este caso del maestro Mario,
que nos la comparte, del Telebachillerato Comunitario de Sinaloa. Podemos ver aquí los diferentes ejes que estuvimos también planteando a lo largo de la exposición. Ellos, de manera colaborativa, acuerdan el proyecto con los estudiantes, lo planifican, hacen trabajo en equipo, luego gestionan el conocimiento a través de diferentes fuentes empleando mapas conceptuales, mapas mentales, etcétera. Después van a la realidad y resuelven el problema en el contexto y al final socializan la experiencia con los productos y continúan el mejoramiento continuo. Durante los diferentes ejes o momentos se va llevando a cabo la evaluación, con autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación mediante evidencias, buscando el fortalecimiento en este caso de competencias genéricas. Bien. Muchísimas gracias. Tenemos momento para un par de preguntas. Si alguien del auditorio, por favor de levantar la mano de este lado. En un momento le acercan su micrófono. Muchas gracias. Doctor Sergio Tobón, no me quisiera ir de esta interesante plática sin preguntar, casi eso vine a preguntarle al respecto de las competencias. Tal vez no tengan que ver con lo que nos presentaron, con lo de los proyectos. Nos decía alguien que cuando lo asesoró en su tesis, la construcción de una competencia que empieza con un verbo en infinitivo, el qué, el para qué y el impacto. Eso fue lo que nos comentó. Mi duda es si realmente empieza la construcción de una competencia con un verbo en infinitivo. Si es así, ¿por qué en nuestros planes y programas está con un verbo en presente o un verbo en futuro? El alumno alcanzará o realizará. Esa es mi duda. Yo soy supervisor de bachilleratos generales estatales del estado de Puebla y al dar los talleres con los maestros, esa es mi duda, es mi pregunta. Le voy a agradecer mucho que me ilustre al respecto y gracias. Muy bien, de manera sintética. En las competencias hay diversos enfoques y perspectivas. Está el funcionalismo, el conductismo, el constructivismo, el socioconstructivismo y también la socioformación. Al inicio, cuando estuvimos trabajando competencias en Latinoamérica, a finales de los años 90, se enfatizaba en redactar las competencias con un infinitivo: hacer, realizar, ejecutar, diagnosticar. Pero como parte de la evolución de las competencias y las contribuciones latinoamericanas a esta perspectiva, como es el caso de la socioformación, hoy día, cuando se trata de redactarlas de manera formal y es pertinente hacerlo, se utilizan verbos en presente simple: diseña, ejecuta, resuelve, planifica. Eso cuando es necesario. En muchos casos no es necesario siquiera redactar las competencias, porque ya están en los planes y programas de estudio. Entonces, si ya están en los planes y programas de estudio, lo que tenemos que hacer los maestros, directivos y familias es desarrollarlas. Y se desarrollan es con acciones, con proyectos formativos, con análisis de casos, con el aprendizaje basado en problemas, con la cartografía conceptual, con los sociodramas, la estrategia metacognitiva MADFA que trabajamos en la socioformación, y así sucesivamente. Y obviamente buscando que los planes y programas de estudio sean flexibles, que se contextualicen a las realidades de los estudiantes, porque muchas veces en sí mismos son inflexibles, son un poco abstractos. Entonces tenemos ahí una gran área de oportunidad, nosotros los maestros y directivos, de bajar eso para que tenga más vitalidad. Por ende, si ustedes se pudieron dar cuenta, yo casi ni siquiera enfaticé en competencias, porque lo que tenemos que hacer más en competencias es desarrollarlas y no quedarnos tanto en las discusiones teóricas ni en ver cómo se redactan. Eso lo hemos estado aprendiendo en Latinoamérica a través de la práctica. Gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? En la Sí. parte de atrás. Bueno, Perdón.
Primero de este lado y continuamos en la parte de atrás. Buenos días, Ana Celia Reynoso Sánchez. La pregunta es, ¿cómo debe ser el ecosistema, las condiciones de la escuela, el soporte, acompañamiento de directivos, las áreas académicas para que pueda florecer el trabajo por proyectos y cómo formalizar esta práctica? Muy bien, voy a abordar una parte y luego le voy a dar la palabra al maestro Mario, que todos los días vive eso. A ver, desde mi experiencia visitando escuelas, trabajando con maestros y maestras de diferentes niveles en zonas rurales y en zonas urbanas, lo más importante es que un maestro dé el paso y aplique la estrategia, pero que la aplique porque le dé utilidad, no porque lo obliga, no porque es una política del supervisor o del director o de la Secretaría de Educación de ese estado o del subsistema, etcétera. Que haya un interés real en aplicar estas estrategias, al menos en algún docente o en un grupo pequeño de docentes. Cuando esta estrategia se esté aplicando y comience a mostrar resultados reales, es decir, que veamos que los estudiantes están más contentos, que tienen otro semblante, que las familias están participando más, que se están resolviendo necesidades, que los estudiantes ven que el currículo les sirve para la vida, por más contenidos abstractos que tenga. Entonces, eso se va compartiendo con otros profesores y ellos van deseando hacerlo. Entonces allí es fundamental que venga el apoyo de los directivos, que otros profesores comiencen también a adaptarse a esta nueva dinámica, que se comience a trabajar con las familias, porque muchas veces las familias al ver estas estrategias dicen que ya no quieren, que nosotros ya no queremos darle clase, que nosotros ya no queremos enseñar, y es porque no comprenden la dinámica de la metodología. Por ejemplo, los 3 compañeros que hicieron este proyecto de la siembra de hortalizas, la principal dificultad que tuvieron fueron las familias. Pero a ver, ¿por qué ya no les van a enseñar los signos de puntuación? ¿Por qué ya no están escribiendo de esta manera? A ver, padres de familia, sí están aprendiendo los signos de puntuación, sí están aprendiendo redacción, pero de una manera más vital, más dinámica, más significativa. Entonces hay que ir involucrando a las familias, a los políticos, a los líderes sociales, a medida que eso va creciendo. En nuestra experiencia no recomendamos abordar la estructura al inicio, porque muchas veces organizamos toda la estructura sin experiencias, sin vitalidad, porque le damos mucho énfasis a la parte formal y tanto énfasis en lo formal hace que se pierda como ese interés, como esa flexibilidad. Entonces yo creo que hay que ir involucrando a los diferentes actores a medida que esto vaya creciendo, a medida que los mismos maestros y maestras veamos que esto es útil, por la experiencia, por el contexto, por lo que hemos aprendido en diferentes partes, por lo que estamos trabajando con nuestros propios estudiantes. Entonces le doy la palabra a Mario. Yo pienso en mi experiencia que he tenido en el trabajo por proyectos formativos, que el contexto, sea cual fuere, se puede llevar a cabo la estrategia, porque de ahí debemos de partir, de acuerdo a lo que yo he aprendido y la experiencia que he tenido. Lo que nosotros hemos hecho con los estudiantes primeramente es reconocer el contexto para ver qué problemas nos están afectando de manera cotidiana y de ahí partir en la elaboración de dicho proyecto. Entonces, reconocemos la problemática, nos proponemos las metas, los objetivos, las razones por las que debemos elaborar el proyecto y en función de eso, ¿qué es lo que necesitamos aprender? ¿Qué es lo que necesitamos fortalecer en nosotros? ¿Qué competencias debemos fortalecer en nosotros para poder actuar en consecuencia y resolver ese problema? Entonces, es ahí cuando el muchacho empieza a interesarse, empieza a sentir que a él le corresponde actuar y resolver la problemática de su entorno, porque sabemos que en las comunidades en que nosotros vivimos, pues nadie nos los va a resolver. Un gobierno difícilmente puede asistir a esos lugares a hacer acciones
para que nosotros, además de que nosotros resolvamos esa problemática, que además a nosotros nos corresponde. Entonces, se tienen muchas satisfacciones cuando los muchachos se integran y empiezan a sentirse parte de esa sociedad en que vivimos, empiezan a cambiar su actitud y empiezan a comportarse de manera diferente. Es lo que yo he empezado a ver como logros trascendentes por el desarrollo de los proyectos formativos con nuestros jóvenes de esta comunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo ya no podemos continuar con preguntas, pero si las personas que aún tenían preguntas nos las pueden hacer llegar por escrito con su correo, con mucho gusto se las entregamos al doctor Tobón y al maestro Mario Arredondo. Queremos entregarles una constancia de su participación en el Congreso. Adelante. Agradezco la participación del profesor Mario Arredondo por compartirnos esta experiencia. Esto es lo que necesitamos, ver experiencias reales y así a lo mejor los investigadores podemos ir sacando más vacaciones, ¿cierto? Para que sean ustedes los que expongan esto. Muchas gracias. Y también un obsequio para el doctor Tobón y su constancia de participación en el Congreso. A continuación tendremos nuevamente un receso. Les agradecemos estar de regreso en el auditorio en punto de las 12 del mediodía para continuar con nuestra conferencia. Gracias.